Muy bien, vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta hora. El internet ya empezó. Les invito a abrir sus Biblias en Malaquías 3. Malaquías 3. Del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, creador de todo el universo, te damos gracias porque nos permites aquí reunirnos en tu nombre. Gracias porque por ti somos, estamos y podemos vivir, respirar y hacer. Te rogamos, Señor, que tú seas el motivo de este tiempo, de esta reunión. Señor, que tu palabra sea hablada, expuesta, y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos redarguya de pecado, nos abra el entendimiento. Señor, danos sabiduría para recibir de ti, y que en este momento un espíritu de sabiduría venga sobre cada uno de nosotros, y haya entendimiento, no solamente humano, sino también espiritual en ti. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice: Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor a que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. Y este último libro del Nuevo Testamento, llamado Malaquías, el último de los profetas menores, no menores por de menor rango, sino menor en cantidad de lo escrito, por eso son profetas mayores y menores, es únicamente por la cantidad de lo escrito. Pero Malaquías resalta fidelidad y justicia al anunciar la salvación, llamando al pueblo a la autenticidad, a que sean auténticos, sinceros respecto al Señor. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver aquí el pueblo? Él es el mensajero divino y guía de justicia que prepara el camino. Y todo eso se resume en: Él es un mensajero enviado del Señor para anunciar salvación. De hecho, esto de que Él anuncia salvación cumple lo que dice Isaías 61, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esto lo confirma Lucas, en Lucas 4, el pasaje de la sinagoga, y justamente, no porque casualidad, sino justamente lo toca ese. Ahora, en cuanto a ese pasaje, algunos llegan a pensar, considerar que el Señor agarró el rollo estratégicamente para leer en ese momento sobre el sí mismo. Y no es así. De hecho, en las sinagogas, en aquel tiempo, esto es no que, hoy quiero leer eso, hoy quiero leer, sino leían por porciones, iban en orden. Entonces, casualmente,
en ese momento tocó leer, digo, no casualmente, sino todo estaba preparado para que ese día, a esa hora, el Señor le tocara leer este pasaje de Isaías. ¿Qué es lo que nos debe dejar hoy? Y bueno, veamos algunas generalidades de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero o el mensajero del Señor. De hecho, por ahí hay un debate en los teólogos en cuanto al libro de Malaquías, porque como Malaquías significa mi mensajero, no saben si es Malaquías, o sea, si está diciendo mi mensajero o es Malaquías en cuanto a un nombre propio, o si es una función. Aunque todos concluyen que es un nombre propio porque los judíos desde la antigüedad reconocen el libro de Malaquías no como el mensajero, sino por Malaquías, como si yo dijera Diana, ¿no? El libro de 200 años en el cual el Señor no habló, no hubo profecía, no hubo revelación, no hubo nada al respecto. Y por eso la importancia de Malaquías. ¿Dónde está más o menos ubicado Malaquías? Ya lo hemos visto, pero vamos a recordar. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, a la deportación 70 años y regresaron. Primero regresó Esdras y reconstruyó el templo. Después, a los años, vino Nehemías a reconstruir los muros. Nehemías se tiene que regresar a Babilonia, y en ese periodo entre que regresa a Babilonia y vuelve a regresar a Jerusalén, los estudiosos concluyen que ahí fue Malaquías, porque ahorita vamos a ver un poquito de eso, cuando Malaquías expone y exhorta al pueblo de Israel a dejar de pecar y expone los pecados por los cuales les está diciendo, oigan, en eso están mal, es justamente lo que Nehemías viene a corregir, ya no hablar, sino tomar acción para la corrección. De Nehemías también los confronta y les dice, oye, ¿qué están haciendo? Están mal y de malas, ¿no? Y entonces es el último periodo por lo cual Malaquías fue contemporáneo de Nehemías. Exhorta a la santidad, a volver a la santidad, porque el Señor juzgará a los justos y a los malvados. Oye, pero ¿no se supone que al ser justos estamos libres de juicio? No, a ver, recordemos esto. En el juicio del gran trono blanco, el Señor va a juzgar a todos. La Escritura dice que todos vamos a ser juzgados, pero hay un detalle. A ver, pásale, Diana Tobar. Ángel, ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? Sí, señor, aquí está Diana Tobar. Pásale el gozo a tu Señor, ¿no? A ver, pásale Juan Pérez. ¿Está Juan escrito? No, señor, Juan Pérez no está escrito. A ver, búscale bien. No, Juan Pérez López no está. Entonces a juicio. Todos vamos a ser juzgados, pero unos para justicia y otros para condenación. Entonces, y de hecho, eso habla Malaquías, de esas circunstancias. ¿Qué más? ¿Qué denuncia Malaquías? Malaquías denuncia los abusos del templo y de el sacerdocio. O sea, los mismos sacerdotes que deberían llevar dirección y la palabra del Padre hacia la gente, ellos eran los primeros en violarla. Violaron el día de reposo y los sacerdotes se divorciaban de sus esposas y se casaban con mujeres paganas idólatras. Tú dices, oye, pero pues no se supone que tú, pues no. Y de hecho, si tú recuerdas en Levítico, especifica que los sacerdotes se tenían que casar con mujeres de la tribu de Leví y con ciertas características. Por ejemplo, no se podían casar con viudas, ¿no? O no se podían casar con mujeres ya divorciadas, tenían que ser con mujeres vírgenes, ¿no? Por ponerse contexto. Entonces, habla los sacerdotes Malaquías que los mismos sacerdotes aborrecían la ley y su mala influencia al pueblo. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto.
Y también habla al pueblo que practicaba o hacía prácticas irreligiosas. Exhorta al pueblo a volver a la obediencia de la ley correctamente. ¿Sabes qué pasaba en ese tiempo? Para ponerlo en palabras sencillas, la adoración que debería ser genuina, y no hablo de cantar y levantar las manos, no, recuerden que la adoración es un estilo de vida en el cual buscamos que todo lo que hagamos agrade al Señor. Entonces, esa adoración que debe ser genuina frecuentemente se transforma en observación mecánica de prácticas religiosas. Si tú vienes, bien, imagínate, sales de tu casa y vienes, bueno, no, me alegré con los que me decían, ¿no? Y llegas a la casa del Señor, y comúnmente llegas y lo primero que dejas, por poner un ejemplo, no falta el que diga, oye, hoy viene y hoy no dejó su ofrenda, ni pasó al altar, sino se pasó a sentar directamente. Pecador o pecadora. No, es que siempre lo hace y ahora no lo hizo, y entonces se está condenando porque seguramente te trae su conciencia mal, que no le da para sentarse. Mira, se sentó hasta atrás y no hasta adelante. O sea, ¿se dan cuenta cómo una pequeña acción puede causar? Oye, siempre la hermana traía billetes y dejaba su ofrenda, ahora dejó morralla. Seguramente anda pobre porque el Señor la está castigando por algo, ¿no? A ese punto se llegaba, y todavía se llega al día de hoy, en hacer una transformación a observarse mecánica. Y eso es lo que el Señor vino a debatir con los fariseos, que decían, oigan, ustedes imponen cosas y no dan una adoración genuina. Entonces, el mensajero trae un mensaje, no valga la redundancia. El cantante canta canciones, el mensajero trae un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El retornar o regresar al Señor. ¿Y quién es este mensajero? El Señor Jesús. Pudiera aparecer en ese pasaje que leímos, si quieres ahí ve a Miqueas 3, 1 al 4, dice, yo envío a mi mensajero, pero cualquiera pensaría, no, está hablando de Juan el Bautista. Pero en realidad, ¿qué vino el Señor a mostrarnos? ¿El camino a quién? Al Padre. Dice, si me has conocido a mí, has conocido al Padre. De hecho, yo vengo bien, o sea, el mensajero. El Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. En ese tiempo, esta frase pareciera, a lo mejor Malaquías la escribió como sarcásticamente. Si está diciéndole, ustedes son unos pecadores irreverentes que están, miren, va a venir el mensajero del Señor que va a venir a preparar el camino para que regresen al Padre, al que ustedes están buscando. Pareciera ser que se lo dicen en tono sarcástico, porque en realidad no estaban buscando o esperando al Señor Jesús, porque ellos ya estaban complacidos en vivir, en decir, mira, qué intelecto tengo, qué santidad tengo yo, que mira, que no importa que traigan malas sus ofrendas, con que me dejen la mochada, que presenten la ofrenda. Trajeron un cabrito que está cojito, pero que le salió más barato y no tiene para pagar. Así ofrécelo, ¿no? Y entonces dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y el ángel del pacto es el mensajero del nuevo pacto. ¿Y quién trajo el nuevo pacto? El Señor Jesús. Entonces, por eso se concluye que no está hablando de Juan el Bautista, sino ¿quién trajo el pacto? El Señor Jesús. Y entonces, ese mensajero trae una palabra del Señor. De hecho, el Señor dijo, yo no vengo por los sanos, por los que se creen sanos, vengo por los que están perdidos, vengo por los que necesitan. Dice Mateo 21:37, para que sepamos de quién estamos hablando. En Mateo 21 leemos la parábola de los labradores malvados, en el cual dice que hay un padre de familia que tiene un viñedo y lo da a trabajar y se va lejos, y después dice, voy a mandar a mi siervo para que recolecte, y manda a un siervo, y que dice que alguno lo mata,
lo rechazan, lo golpean, a otros lo matan. Dicen, bueno, voy a enviar a mi hijo. Dice, tendrán de él respeto, verso 37. Y enviaré a mi hijo, es lo mismo que leímos en Malaquías, de enviaré a mi mensajero. Otro pasaje semejante, Juan 7:29. Queda aquí más claro. Dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió, está hablando el Señor Jesús respecto del Padre. Dice, él me envió. Yo no vine por mis chicharrones, ¿no? De que, yo quise venir hoy. No, vino cuando el Padre lo envió. Y el mensaje era para volvernos a él. De hecho, si recuerdas las primeras palabras del Señor cuando empezaba a predicar, dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino, dice, no vendrá, sino ha llegado. O sea, ya llegué. La salvación que ustedes estaban esperando, ya está aquí. La manifestación de la soberanía del Padre sobre ustedes, ya está aquí. Soy yo, venido por el Padre. Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerdo que dice Lucas y Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre de mí por cuanto me ungió y me ha enviado a proclamar buenas nuevas de salvación, sanidad, liberación al que está. El Señor no vino de vacaciones, vino a traer un mensaje de salvación. De hecho, el viernes veíamos respecto al Evangelio que son noticias de buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? De salvación. Y yo le decía, imagínate que estás en el desierto, sin agua, sin comida y sin techumbre. Y tú dices, ¿y ahora para dónde camino? No veo no hay quien me ayude, no hay. Y te tiras en cualquier lugar y dices, ya aquí esperaré a que la muerte venga sobre mí porque no. Y de repente llega alguien corriendo y te dice, ¡hey, despierta! Mira, levántate, allá adelante hay un pozo para que tomes agua y hay una cabañita para que. ¿Cómo tomas esas noticias? ¿Como buenas noticias o como malas noticias? Las tomas como buenas noticias porque son tu salvación. Imagínate que llegara alguien para darte malas noticias y te dijera, pues mira, aunque camines, ya no hay nada. Aquí te vas a morir, aquí vas a quedar. El Señor nos vino a traer nuevas de salvación, un mensaje de salvación, pero lo primero que decía, arrepiéntanse de sus pecados. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. El Señor Jesús no vino a hablar de ahí y a temer al Señor. Ustedes son los primeros en enseñar lo contrario. El mensajero del cual habla Malaquías es el Señor de Jesús y de parte del Padre de Yahweh mismo. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y tú, oye, pero ¿por qué dentro del mensaje viene ese pasaje? Ese versículo dice, eran los primeros que estaban haciendo lo contrario. Entonces, cuando alguien nos confrontaba, ellos decían, ¿qué? ¿Yo qué? Sonó el celular. O sea, ¿qué? Pero es que nosotros no hemos dejado al Señor. Él se ha apartado de nosotros. Por eso esta palabra, discíplenme, yo no cambio, Yo lo que les dije que iba a ser el pacto que establecí, las promesas que yo di, sigo fiel y firme en cumplirlas. Ustedes son los que han cambiado. Dice, y porque yo no cambio, es que ustedes no han sido consumidos.
¿Te puedes dar cuenta? No hemos sido consumidos porque Él es misericordioso y no cambia. No hemos sido consumidos porque Él dio una promesa y no cambia. Imagínate que estuviera, y no porque cambiara de opinión, sino porque vino el diluvio. Porque la gente pecaba. Y entonces el Señor trajo un diluvio y después dijo, no, ¿sabes qué? No volveré a destruir a la humanidad con un diluvio. ¿Y el Señor lo ha cumplido hasta ahorita? Sí. Dime si ha vuelto a haber un diluvio. No ha habido. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues, quiero que dejemos eso en contexto, de quién fue el que envió al mensajero. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Santiago 1:17 dice, toda buena cosa en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Qué entiendes que no hay mudanza? No hay cambio, te estás quedando ahí. Hoy estaba aquí, pero no, ya no me gustó, ahora me muevo para acá. Ni sombra de variación. Si has llegado a ver un reloj de sol, la medición viene por la sombra que va dando, que se va moviendo de acuerdo a la posición del sol respecto al reloj, ¿no? A la formación que tiene para ir, misma sombra. Esto es, yo no cambio. El Señor, su inmutabilidad es por siempre, y esta cualidad que tiene el Padre como Dios, la tiene el Señor Jesucristo manifestando también la deidad. Dice Hebreos 3:8, no me lo voy a comentar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si el Señor se manifestó amoroso y misericordioso cuando vino, ¿habrá cambiado ahorita en algo? No, sigue siendo exactamente lo mismo. Si el Señor vino a los enfermos, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas, el Señor se está buscando hoy a los ricos, ya vino por los pobres, hoy viene por los ricos. No, el Señor no cambia. Y entonces entendemos que el mensaje que traía el Señor Jesús, el Padre Celestial, era de Yahweh, Dios mismo. De hecho, me gusta este pasaje. O sea, el que tú crees que es la máxima divinidad, es auténticamente la máxima autoridad divina. Dios fiel. Ahora, ya vimos que hay un mensajero y quién mandó al mensajero. Pero, ¿cuál era el fin de ese mensaje? Y vamos a Malaquías 3:7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué momento me aparté de ti, Señor? O sea, en lugar de hacer una reflexión, decir, híjole, el Señor mismo me está diciendo que me aparté, que me regresé de donde estaba. ¿Y quiere que vuelva? Ahora, aquí es algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre ir o venir a volver? De que te habías ido a volver, de que te habías ido X tiempo y regresaste. Eso. Volver significa regresar donde ya estabas. No es que el Señor te haya mandado, sino regresar a donde estabas. Vamos a Lucas 15:20. Conocemos la parábola del hijo pródigo. Sabemos que estaba en su casa, se le alocó la neurona, le salió lo codicioso, le dijo a su padre, dame lo que me toca. Se fue, y cuando no tuvo nada, de repente dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sufriendo porque quiero.
Y en su arrepentimiento dice, volveré a casa, a la casa de mi padre. Ya le voy a decir que no me vea como hijo, que me trate como un siervo, pero mientras esté ahí. Y le dice Lucas 15:20, y levantándose, dice, vino a su padre. O sea, no dice, fue a su padre, sino dice, vino. Como si el Señor Jesús hubiera estado ahí junto al Padre, diciendo, lo vi cuando regresaba, ¿no? Yo estaba ahí. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La parte importante es esta, vino a su padre, no dice fue a su padre. Y digo, son palabras pequeñas. ¿Y por qué dice que vino su padre? Porque él ya estaba ahí y se fue. Nosotros ya estábamos en la gloria y fuimos destituidos, fuimos desechados y fuimos apartados. Y rompiéndose la relación con el Padre. El Señor Jesucristo que vino a hacer, restauró esa relación para que nosotros pudiéramos a regresar. ¿Por qué no podíamos estar con el Padre? Porque el pecado que habíamos hecho nos hacía, y lo vimos en soteriología, que tuviéramos una deuda, que no fuéramos aceptos delante del Señor y estuviéramos en esclavitud. Y entonces el sacrificio del Señor Jesús, número 1, pagó lo que se tenía que pagar. Y número 2, nos dio posición delante del Señor, que esto es justificación. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esto, habéis vuelto, nuevamente esta connotación. No dice, habéis ido al pastor, dice, habéis vuelto al pastor. O sea que antes ya eran ovejas, pero se descarriaron y volvieron a ser ovejas. De hecho, el Señor Jesús se manifiesta de esta manera. Dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Ajá. Si yo les hablo, ellas vienen a mí. No sé si has visto por ahí un video en internet sobre eso de una oveja real y un pastor real, que ven al pastor en el campo con sus ovejas y están detrás de una valla y el pastor está aquí junto. Y entonces la gente empieza con las ovejas, ¡hey! Les chiflan, dicen cosas, y las ovejas dicen, ¿quién habla, no? Y sí voltean a ver como, pero dicen, no. Entonces el pastor dice, cállense, ¿no? Y el pastor les hace un llamado, les hace un ruido, y las ovejas, ni 2 veces, ¿eh? El pastor se salta, le acerca y se va caminando, y las ovejas, así. Ese ejemplo está muy visual en cuanto a que escuchan la voz del pastor. ¿Qué ocurre? Nosotros estábamos en una posición de gloria con el Padre. Y el mensaje es que volvamos a Él. Dice en Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea, estaban aquí, se alejaron y no los guardasteis. Volver a mí. Vuelvan ahora. Ya vimos que hay un mensajero, ya vimos de quién vino, ya vimos cuál era el mensaje y para qué el mensaje. Malaquías 3:10. Eso va a estar bueno. Dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y si lo primero que estás pensando, es, ya nos va a hablar sobre el diezmo y quiere que traigamos diezmos, si él le había dicho, no. Lo que está hablando Malaquías es el contexto, recuerden de todo el contexto que ya les di hace un momento, en el cual, cómo estaba el pueblo, en qué circunstancias estaban y por qué
la palabra hacia los sacerdotes. Y eso de traer los diezmos al alfolí ni siquiera en esto me están cumpliendo. ¿Y sabes qué? No era, y al día de hoy, el diezmo era para el templo, para el servicio del templo, perdón. De hecho, ¿sabes para qué servían los diezmos? ¿Sabes qué es un gobierno teocrático? A lo mejor no lo has escuchado. Nosotros vivimos en un gobierno democrático, en el cual por elección se elige a alguien. O republicano. El gobierno teocrático es Dios siendo la máxima autoridad. De Dios. De hecho, ¿quieres saber un gobierno teocrático? Irán. Irán tiene un gobierno teocrático, en el cual lo primero que hacen es, en su convicción, preguntarle a Alá, ¿no? O hacer la voluntad de Alá. Ojalá tuviéramos un gobierno teocrático, que lo primero que hicieran sea buscar la dirección de Dios. Entonces, número 1 era sostener un gobierno teocrático. ¿Y qué crees que implica un gobierno teocrático? ¿Cómo crees que se llevan las finanzas públicas? Sería muy diferente a lo que tenemos de experiencia hoy, ¿no? Hoy, cada año se juntan las cámaras, hay una propuesta de gasto público para el siguiente año y dicen, de lo que vamos a ganar, y entonces dicen, no, ahora vamos a darle menos educación para darle más acá, vamos a darle menos acá para darle acá vamos a darle más, y hacen ese tipo de decisiones en un gobierno teocrático. Y vete en ese momento a Israel, ¿qué crees que era lo primero que tenían que en la recolección de dinero hacer? El templo. Y sostener a los levitas, porque los levitas eran los servidores del templo. Entonces, si no diezman, estos que están llamados a servir no van a servir y se van a dedicar a otra cosa por sobrevivir y no a lo que están llamados a servir. Dentro de la cultura judía hay, se fue el nombre en italiano, mesanas, que le pagan para que haya judíos que se dediquen única y exclusivamente a estudiar. Entonces, digamos que los becan, ¿no? O a ellos les pagan. Tú ponte a estudiar las escrituras, métete a estudiar y yo te mantengo, ¿no? En aquel tiempo, los diezmos para el templo servían para mantener todo lo que tenía que ver con el templo, como todo lo instrumental, las festividades religiosas y algo muy importante, los pobres. Recuerden que el Señor en toda la escritura manifiesta esto. Lo vas a leer mucho en Salmos, lo vas a leer en los profetas. El Señor Jesús lo manifestó. Los apóstoles lo encomiendan. Las viudas, los pobres, los huérfanos y los desvalidos o menesterosos tenían protección directa del Señor. Dice, yo voy a ser defensor del pobre. Ay de ti si abusas de las viudas o de los huérfanos, porque vas a abusar de quien no se puede proteger, pero sabes que yo los defiendo. Y entonces tienes un problema. Date cuenta, si te has dado cuenta en experiencias hoy reales, si te ha tocado ver a alguien que se aprovecha de un desvalido, tarde o temprano paga. Ya se me vino la imagen de alguien. Se pueden imaginar quién. Trata mal a alguien que no se puede defender, que no tiene marido. De hecho, también viene de ahí. ¿Por qué el Señor permitió el divorcio, la carta de divorcio? El Señor aborrece el repudio, que es el aborrecer, el desechar a una pareja, decir, ya no te quiero, ya no me gusta cómo haces el huevo, no me gusta cómo hierves el agua. Por eso ya lo expliqué en aquel tiempo, una mujer
casada tenía la cobertura del esposo. Una mujer soltera tenía la cobertura de la familia. Pero cuando una mujer era desechada por el marido, por repudio, quedaba desvalida ante la sociedad. Porque decían, no, esta por algo la votaron. Entonces, la carta de divorcio era una expresión de decir, ella no hizo nada malo. Yo, en mi necedad, hombre, la quise desechar, pero no tiene nada de malo. Y la mujer se podría volver a casar. Por eso la carta de divorcio. Porque la carta de divorcio era un documento que atestiguaba que la mujer... Y entonces ocurría esto. Las mujeres tenían que sobrevivir de algo, si no encontraban marido, entonces se dedicaban a la prostitución. En ese caso, en el diezmo, no porque el dinero, de hecho, lo que él está diciendo, sean obedientes. No es la economía, ni te hagas rico, ni me hagas rico en las iglesias, sino sé obediente a lo que tienes que aportar para que yo manifieste en base a tu obediencia la bendición. 1 Corintios 16, 1 al 2, hablando de esto, dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, está hablando Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Si te das cuenta, ya no habla de diezmos, habla de ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. No dice el 10% me lo tienes que traer y si no tienes, consíguelo. No. Dice, de lo que hayas prosperado, guarda algo y dámelo. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino váyanlo juntando. Pero mira, algo importante, no menciona diezmo, dice según hayas prosperado. Si esa semana produjiste y tuviste ganancia, diezma. Si esa semana saliste a raya, ¿el Señor se enojaría si no apartas algo? No, porque dice según hayas prosperado. Segunda de Corintios 9, también dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, si tú das poquito, conscientemente, siembras poquito. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios. Por aquí, bueno, ahí pueden leer lo siguiente. Pero aquí Pablo está hablando de ofrendas, porque ya no había, aquí le está hablando a los corintios. No eran pueblo judío, eran los de Corinto, ¿no? Y dice, y al anterior dice que así les dijo a los de Galacia, a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. No era respecto al templo. De hecho, si los hubiera hecho diezmar al templo, hubiera sido como hacerlos judaizar. Y eran gentiles. Dice, no, tú da. ¿Y para qué es necesario la obediencia en ese momento? ¿Qué es lo que el Señor estaba hablando respecto al diezmo? Den lo que corresponde en obediencia. Y vean, si no al ser obedientes, yo les traigo prosperidad. No era por los diezmos, era por la obediencia. De hecho, Él quiere dar su bendición, Proverbios 8:21 dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Para saciarnos, Isaías 66:11. Dice, para que maméis y no os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Yo sé que el pasaje se escucha raro. Te voy a dar Nueva Traducción Viviente. Dice, beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Cuando un bebé deja de tomar leche materna, ahora con Yeshua, mi nieto, pues yo veía, ¿no? Él lloraba pecho. Y cuando quedaba saciado, hasta así de, ya me llené, ¿no?
¿no? O sea, estar solito así como de, ya no puedo más. Eso es saciarnos. El Señor quiere bendecirnos, saciarnos y cede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y sabes qué es esto? El Señor no nos quiere dar a cuentagotas ni a medias. Él quiere darnos toda su plenitud. Bendecirnos, saciarnos, pero puede ser que el saciarnos no implique que Él nos llene de todo o nos dé todo de Él. Puede ser que nosotros nos llenamos en 5 y Él quiere darnos 10. ¿Y qué es lo que más conviene? ¿Quedarte con 5 que te sacias o que te dé 10, que es su plenitud? Pues tener su plenitud. Hay un texto que me gusta mucho que dice, aquel que lo llena todo en todo. ¿Y qué es lo que espera el Señor de esto? Ya vimos el mensajero, el mensaje, quién lo envió, cuál es el propósito, qué es lo que hay que hacer o para qué es. O sea, sé obediente, arrepiéntete y sé obediente. El Señor que espera que tú y yo hagamos. Malaquías 6, 16 y 17. Dice, entonces los que temían a Jehová, y esto de temer no era de temor de miedo, sino de temor reverente, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito, mi especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y hay 4 puntos aquí que el Señor quiere que entendamos de lo que Él espera de nosotros. Ya nos dijo qué es lo que quiere, que nos volvamos a Él. Ya nos dijo qué es lo que nos quiere dar, su bendición, su plenitud y saciarnos. ¿Qué el Señor espera de nosotros? Número 1. Dice, hablaron cada uno a su compañero. El compañerismo de los santos. Dice Hechos 2:42. Hechos iba a decir. Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De nada te sirve decir que tú crees, amas y estás obediente con el Señor cuando no te juntas con nadie, cuando no te congregas. Y no estoy hablando de congregarse de la reunión aquí a las 8 de la mañana, sino de la unidad de un cuerpo. La congregación, por eso aquí le pusimos congregación, porque no somos una iglesia, porque la iglesia no es un edificio, es la parte que hace el cuerpo de Cristo. La congregación habla de las personas que se reúnen con un mismo fin. Una asamblea es lo mismo. Por eso dice el Señor, y en la congregación hay compañerismo. ¿Quieres saber qué es un compañerismo? Es perseverar en un mismo fin. Tener comunión unos con otros. O sea, relacionarte. Compartir el departamento del pan y en las oraciones. O sea, tanto en lo físico como en lo espiritual. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No puedes decir que amas y temes al Señor si no te congregas. Y no es proselitismo, es lo que dice la Escritura. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, número 1, que lo que el Señor espera que nosotros hagamos es compañerismo, o sea, que haya comunión. Número 2, temor de Dios. Recuerda, no temor de miedo, que también aplica, O sea, más bien va dentro de. Pero el temor es la reverencia, el respeto. Lucas 23:40 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿De quién está hablando? Del ladrón que estaba junto al Señor Jesús en la cruz y que dice, oye, ya que estás aquí, sálvate tú, sálvanos a nosotros. O sea, no te conozco, pero mochilas, ¿no? No sé quién seas, pero si vas a hacer algo, ahí inclúyeme.
Tú y yo estamos aquí porque hicimos algo que amerita que estemos aquí. Él no hizo nada. Y todavía le hablas de esa forma. O sea, ¿cómo crees? Primera de Pedro 2:17 dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y esto temer a Dios es: compórtate de una manera que no provoques a ir al Padre. No pongas a prueba su misericordia. Si temes a Dios, no estarás como los romanos. Vamos a pecar a ver hasta dónde llega su gracia, ¿no? A ver, agárrate la liga y yo les tiro acá y veamos hasta dónde aguanta. No. Es: Señor, como tú eres misericordioso y por ti no has sido consumido desde hace 49 años, ¿no? Señor, si la regué, perdóname. ¿Sabes? Corriendo a pedir perdón. Porque él vio que la rebeldía de Saúl lo llevó a que el espíritu del Señor fuera quitado sobre Saúl. Y lo primero que David ora en el Salmo 51 dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Corrígeme lo que quieras, pero no me quites su espíritu, O sea, la regué, lo reconozco, pero no apartes de mí tu espíritu. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Dice Hechos 26:22: he tenido auxilio de Dios, hasta el día de hoy, dando testimonio, pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo que también hablamos. ¿Qué está diciendo Pablo? Si fuimos salvos, porque fui salvo y creí, es lo que estoy compartiendo. Y en hecho está diciendo lo mismo. Doy testimonio, no estoy inventando nada, estoy dando testimonio de lo que ustedes ya habían recibido y que no han entendido. Que se les dijo que iba a pasar y no lo entendí. Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su Padre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esto, hace rato que leíamos en Malaquías que dice, él escribe las memorias en un libro. Algunos intérpretes consideran que sobre Arturo, a ver, chécale, está, sí señor, aquí está Arturo y todo lo que hizo, ¿no? Y lo que dejó de hacer, ¿no? Pero está registrado. Y el Señor dice: hizo esto. De hecho, en la antigüedad, los reyes acostumbraban a tener un libro de memorias para recompensar las buenas acciones. El ejemplo más claro es en el libro de Esther, cuando Mardoqueo, su tío, descubre el complot contra el rey. Un día que el rey no puede, fue escrito, entonces un día que el rey no podía dormir, dice: a ver, tráiganme el libro de memorias. Voy a tráiganme el chismógrafo si quieren. Y dice: y aquí dice que Mardoqueo me libró de la muerte de un complot que había contra mí. Y preguntó: oigan, ¿qué recompensa se le dio? No, pues ninguna, señor. No, hay que recompensarlo. Hay que darle lo que le corresponde por lo que hizo. El Señor es lo mismo. El Señor no se olvida. Dice que no es injusto para olvidar, sino que todo lo que hagamos para Él, Él lo tiene en memoria. De hecho, Nehemías dice: acuérdate de mí. En Nehemías 13:14 dice: acuérdate de todo lo que estoy haciendo para ti. En pocas palabras dice: y ten misericordia de mí al respecto. Dice: no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Y no es que al Señor se le olvide, sino: Señor, si algo me tienes que dar, aquí estoy. Y no por obras. O sea, no hagamos pensando en que voy a hacer esto para que el Señor me dé. No. Fíjate, Mardoqueo salvó al rey sin esperar nada a cambio. Y por como no esperó nada a cambio, recibió reconocimiento. Quinto punto de esto: hermosura de la iglesia. Dice Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En Efesios se nos habla como la analogía que hace Pablo respecto del marido con la esposa, respecto a el Señor con la iglesia. Dice que el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa analogía es el cuidado que tiene de la iglesia. En Hechos 20:28 lo que nos dice es, o lo que el Señor espera de nosotros es que amemos el cuerpo de Cristo, que lo procuremos. Si tú sabes que en la congregación, en la iglesia, hay chisme, dice: no, ama el cuerpo de Cristo. Y eso es hermosear la iglesia. Pablo por ahí dice, y es como una idea de cultura de hacer, de si tienes algo que hacer o emprender o dar, antes de pensar en alguien más, piensa en el cuerpo de Cristo, piensa en un hermano que tenga necesidad, piensa dentro de la iglesia quien puedes ayudar o apoyar. Hace tiempo que yo trabajaba con un tío vendiendo birria. Una hermana de la iglesia, esto antes de irme a Hidalgo, una hermana de la iglesia un día me abordó y me dijo: oye, el Señor me envió a ti y me dijo, dice, mis hijas me dan dinero y me sobra, literalmente me sobra, y sabes que el Señor puso en mi corazón apoyar hermanos con algo, y el Señor me dijo que te apoyara para que pongas tu negocio. Se hubiera hecho caso, ¿no? A lo mejor. Y dice: ¿qué necesitas para poner tu negocio de comida? No, hermana, dime cuánto. No, hermana, dime cuánto. Pues le di la cantidad y al tiempo que ella me dijo, me lo dio. Ella pudo haberlo dado en cualquier lugar, en otro lado, alguien afuera de su casa, y ella me dijo algo al respecto, así como: Dios me dijo que tengo que bendecir a los hijos de su pueblo. Y eso es hermosear a su cuerpo. Y por último, ¿qué consecuencia? Bueno, si somos obedientes al respecto a hacer lo que el Señor espera que hagamos, ¿cómo reaccionemos? El Señor nos va a dar hay una consecuencia al respecto, nos va a traer algo al respecto. Y este versículo seguramente lo conoces, Malaquías 4:2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo veo sol de justicia y me acuerdo del hermano. Pero ¿qué es que nacerá el sol de justicia? Y tiene dos connotaciones. Uno es un amanecer espiritual. Isaías 61 dice: levántate y resplandece. Voy a quedarme ahí. Piensa en esto. ¿Cómo puedes resplandecer? ¿Qué es resplandecer? Que brilla, Cristo. Que brilla. Pero resplandecer no implica luz propia. La luna resplandece la luz del sol. O sea, refleja. No es que la luna tenga luz propia, sino refleja. Entonces dice: levántate, resplandece, y dice: porque ha venido tu luz. O sea, tienes de dónde la fuente, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y eso de la gloria del Señor ha nacido significa un nuevo amanecer. Antes estabas en tinieblas, ahora tienes luz. Si has visto la película de Narnia, la 1, cuando vencen a la bruja de hielo, dice ahí, en esa película existe el personaje de Santa Claus.
con sus respectivas consideraciones, ¿no? Pero se entiende esto. Dice, desde que esta reina oscura gobierna, no ha vuelto a haber Navidad. ¿Y qué es Navidad? Nacimiento del Señor Jesús. Y cuando destruyen a la bruja, todo se empieza a deshacer, los que estaban congelados vuelven a la vida, los que estaban muertos resucitan nuevamente, y una de las escenas principales es que dice Santa Claus, bueno, ya me voy, porque ya hay motivo de celebración, o sea, ya hay luz para resplandecer, para ir a llevar mi mensaje, ¿no? Por llamarlo de esta manera. El Señor Jesús ha venido a resplandecer en nuestras vidas, como para que volvamos a estar en oscuridad. Y para terminar, ¿quién es esta luz? Jesús. Mateo 4, 14, 16 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Esto es el contexto, dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció, pero esa luz le resplandeció viene con L mayúscula. Hay un pasaje, creo que es en Lucas, así lo puse, sí. Lucas 1, 78, 79. Dice, es la profecía de Zacarías, el papá de Juan, después de que ya ven que había quedado mudo, nace su hijo y dice que su nombre va a ser Juan y se le vuelve a abrir la boca y profetiza. Y en esa profecía, que por cierto hay un canto ahora en los discos en la oración, escúchenla, es la profecía de Zacarías y habla sobre esto. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él vino a ser nuestra luz para darnos la libertad de las tinieblas. Y por último, Juan 1:4, este versículo dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el mensaje último de Malaquías, resumiendo todo lo que vimos en este momento, es, hay un mensajero que vino a hablar, a preparar camino para la manifestación del Padre de un plan de salvación. Ya vimos que viene, de dónde viene el mensajero del Padre, vimos cuál era la intención de su mensaje de convertíos y volvernos a Él. Vimos qué es lo que espera de nosotros, que lo que tenemos que hacer es obedecer para que entonces se manifieste lo que el Señor quiere sobre nosotros, que es bendecirnos, saciarnos y darnos su plenitud. ¿Qué espera que hagamos? Que vivamos en amor, que por estar pensando en los demás, que demos testimonio, que hagamos las cosas para que el Señor tenga memoria de nosotros y hermosemos su iglesia. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que tú y yo estamos viviendo ahora. Vivir en su luz. En algún momento de nuestra vida el Señor tuvimos un amanecer espiritual. Antes estábamos muertos en oscuridad, sin esperanza, sin buenas noticias, y el Señor vino a darnos su luz. Y por ahí es lo que está ocurriendo ahorita contigo, Vic. Y el Señor no nos vino a dar luz, Él es la luz. El mensajero, que es nuestro Señor Jesús, Él es la luz. No hay otra luz. De hecho, por ahí un canto que dice, ya el brillo del oro no nos confunde. ¿Recuerdan cómo esta historia? Con esto termino. Cuando llegaron los españoles a las América, ¿con qué apantallaron a los nativos?
con los espejos, porque brillaban. ¿Mm? Los mexicas y todos ellos conocían el oro por su brillo. Y cuando vieron los espejitos dijeron, oye, tiene un valor igual. Pero sabes que no es lo mismo. El resplandor y la luz de nuestro Señor Jesús no es comparable a ningún brillo. Satanás se disfraza de ángel de luz, pero no es luz. Para engañar y no veamos la luz, ¿verdad? ¿Por qué creen que Satanás estaría tan preocupado de disfrazarse de ángel de luz? Porque sabe que el que descubre la luz ya no está en tinieblas. Y alguien disfrazado de luz puede apantallarte y engañarte. Mientras no conozcas la verdad, sigues en la oscuridad. Y ese es el mensaje que Malaquías dejó al último. Y es el último mensaje dado por el Padre antes de 400 años de silencio, hasta que vino el Señor Jesús. ¿Por qué consideras que el Señor estuvo callado 400 años? ¿Qué se te ocurre? Yo tengo varias ideas. A ver si tú compartes alguna. Una puede ser como, esos son tan necios que por más que les hablo, no entienden, ¿no? La otra puede ser, ya les dije lo que tenían que decir, lo que les tenían que decir, ahora espero que ellos anhelen buscarme y buscar revelación. Y la tercera que yo pienso o considero es que para que entonces la venida del Señor Jesús no viniera a ser una confusión, sino una revelación manifiesta que no pudieran ser engañados. 400 años sin recibir, sin ver nada, y se presentara el Señor Jesús y dijeron, este es. De hecho, hubo gente que sí lo vio así. María la profetisa, cuando llegaron a presentar al Señor Jesús, dice, Él es el que estábamos esperando. Simeón, que también da una profecía, también hay un canto por ahí, no es comercial, pero dice, Él es la luz que estamos esperando. Señor, ya me puedes dejar morir, porque has prometido lo que habías dicho, que mis ojos verían al Salvador de este mundo. Ya lo vi, ya Señor, ya me cumpliste, llévame ahora a tu presencia. Para algunos, la revelación fue clara y precisa. Yo creo que el Señor dejó un lapso así para que la gente lo pudiera reconocer y no fueran engañados. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor Jesús, por venir a darnos las buenas nuevas de salvación, siendo tú mismo la salvación. Señor, antes estábamos en tinieblas, rebeldes, cerrados de entendimiento, aún culpándote a ti que tú eras el que te habías apartado de nosotros, Señor, cuando no era así, Señor. Tú siempre has estado presente y tú no cambias. Señor, el pueblo de Israel estaba en un periodo en el cual se sentían confiados espiritualmente, se sentían seguros en sus pensamientos, pero estaban alejados de ti. Señor, perdónanos cuando hemos hecho esto delante de ti, cuando hemos sido rebeldes, cuando nos hemos atrevido aún a acusarte de que tú tienes la culpa, que tú hiciste cosas diferentes, Señor, y cambiaste tus planes, Señor. Perdónanos. Señor, haznos volver nuestro corazón y nuestra vida a ti, que nuestra mirada esté puesta en ti. Señor, queremos ser restituidos en esa posición que teníamos, que era en tu gloria. Padre, enséñanos a través de tu Espíritu a vivir en compañerismo con tus hijos, a relacionarnos, Señor, a ser temerosos de ti, a dar testimonio de ti, que llevemos una vida en la cual tú te agrades de llevar memoria de las cosas que hemos hecho para tu obra, Señor, como lo hizo Nehemías. Señor, enséñanos a embellecer y a hermosear el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Señor, que tu luz resplandezca sobre nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Señor, gracias porque tú traes luz a todas nuestras áreas de nuestra vida.
Padre, y si hay alguna área oculta, oscura en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, que tu luz la alumbre. Decía David, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Aún la oscuridad resplandece delante de ti. Señor, para ti no hay nada oculto. Tu luz lo llena todo en todo. Llena nuestras vidas de ello. Llénanos y sácianos de ti. Señor, bendícenos contigo y danos tu plenitud completa en nuestras vidas. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén.